Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela López y como viste en el título del video, el día de hoy te quiero compartir mi historia acerca de una convulsión que yo tuve durante muchos años de mi vida. Fue hasta hace poco que yo pude trabajar este tema en terapia y fui haciendo varias actividades y acciones que me fueron recomendando, y gracias a todo esto que pude realizar, esa convulsión cesó y por lo tanto ahora puedo decir que he sanado con respecto a este tema. Esta convulsión yo la mantuve por secreto durante muchos años de mi vida. Realmente fue hasta hace 2 años que fue que empecé a compartirlo con otras personas y posteriormente con mi psicólogo. Y un día que me encontraba como agradeciendo por haber sanado, por haberme sentido bien, porque la verdad a mí me sorprendió que dejara de tener esta compulsión. Nunca pensé que eso pudiera pasar, pero sucedió. Y me siento con tranquilidad y con paz al respecto. Y me vino a la mente que probablemente pueda existir alguna otra persona que esté pasando por algo así, y me acordé de mi propio proceso y de cómo lo viví, y a mí me hizo falta mucho acompañamiento en todo este tiempo, porque pues no lo hablaba con nadie. Así que mi intención de grabar esto, de compartir esta historia, deseo que le pueda llegar a alguna persona que pase por algo así y que pueda saber que, por una parte, no estás solo o no estás sola si estás viviendo algo similar, porque yo pasé por eso, porque sé lo que se siente. Y por otra parte, que puedas saber que existen maneras de estar mejor, de mejorar tu calidad de vida, que no tienes que vivir toda la vida con eso. Sí, tienes que ponerte las pilas con tu propio proceso, pero se puede sanar. Así que bueno, ya sin más preámbulos, te quiero compartir mi historia, ¿vale? Para los que nunca habían escuchado el término de una compulsión, les voy a decir lo que yo encontré en la web. Y una compulsión se define como una necesidad de una persona de realizar algo de manera frecuente como respuesta a una obsesión. La primera vez que yo me enteré pues que lo que me pasaba era una compulsión fue hasta hace poco, que lo trabajé con mi psicólogo, bueno, que le compartí lo que me pasaba. Y después de eso yo me puse a investigar más al respecto, y en primera instancia me pareció como muy similar una compulsión a una adicción, porque es esta necesidad de hacer algo, de tener algo y no poder parar de hacerlo, pero que a la vez te deja con un malestar por estar haciendo eso, por estar consumiendo eso. Y conforme iba investigando más fue que me topé con el término de parafilias, y yo al leer sobre las parafilias me pareció que probablemente eso también es lo que me pasaba a mí. Así que hace poco le pregunté a mi psicólogo y él me lo confirmó y me dijo que sí era una parafilia lo que me sucedía, pero que las parafilias comienzan como una compulsión en la infancia y que ya hasta que uno se hace adulto pues evolucionan como terminando en una parafilia. Para mí fue muy fuerte como poder darme cuenta que eso era lo que me sucedía, porque las parafilias son trastornos en la forma en que la persona satisface sus deseos a nivel sexual, pero de una manera no común, no convencional, anómala. Y, y pues sí, me fue bastante fuerte como asimilarlo, aceptarlo, pero bueno, quería compartírselos porque finalmente los términos nos ayudan a ir sabiendo de qué temas estamos hablando. Y yo durante toda mi vida quise saber qué me pasaba, quise poderle dar un nombre. Y aunque el nombre me tambaleó mucho y me dolió, porque finalmente es algo que no es común, que no es normal, que no es algo que se pueda hablar y que las otras personas te acepten por tener eso, pero pues es algo que pues es parte de mí y que lo viví y que no lo puedo borrar de mi historia. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, sabiendo como un poco esto, les voy a compartir cuál es mi historia, cómo inició esta compulsión y cómo fue evolucionando. ¿Sale? Gracias. Cuando yo tenía 5 años de edad, mi mamá murió en labor de parto. Fue a partir de su muerte que mis juegos comenzaron a ser muy diferentes. A mí me gustaba mucho jugar con Barbies, pero después de su muerte ya no me
gustaban mis Barbies como eran. Y fue que un día tomé unas tijeras y les corté sus piernas. Y así jugaba con ellas, jugaba a que una tenía una pierna más cortita que la otra, a que estaban acostadas en una cama, a que estaban enfermas. Y como que esta nueva imagen del cuerpo de mis muñecas ya me hace sentir más tranquila. Pero esa misma imagen con mis muñecas pasó con mi imagen interior sobre mí misma. Yo ya no me sentía cómoda con mi cuerpo tal cual era y empecé a tener un deseo bien grande de tener una silla de ruedas. Así que un día se me ocurrió usar una cubeta donde se lavaba la ropa, puse una almohadita encima y me senté y jugaba e imaginaba que esa era mi silla de ruedas y me arrastraba por todo mi cuarto. También recuerdo que cuando iba en la primaria me llamaba mucho la atención las personas que traían muletas y dentro de mí tenía un deseo bien fuerte de un día fracturarme una pierna, de usar muletas como ellos o ellas. Conforme fui creciendo y que fui entrando a la adolescencia, pues las muñecas dejaron de gustarme, dejé de jugar a la silla de ruedas, pero tenía todavía esta sensación de estar buscando algo y fue ahí que conocí internet y pues encontré YouTube y pensé quizás aquí puedo encontrar eso que estoy buscando, así que fue que un día di con videos de personas en sillas de ruedas, específicamente de mujeres en sillas de ruedas, y yo veía muchos de esos videos. O sea, se empezó a hacer una compulsión porque veía demasiados. Siempre que terminaba de verlos me quedaba con una sensación bien incómoda dentro de mí, de esto está mal, no debería estar viendo esto, pero tengo la necesidad de ver esto. Por eso lo comparo mucho como una adicción, porque era como mi droga. Hubo periodos de mi vida en los que yo practiqué, creo que lo que se llama abstinencia, porque dejaba de verlos y pensaba, claro, yo tengo perfecto control de esta situación, o sea, yo puedo decidir cuándo verlos y cuándo no. Pero ahora que lo veo digo, no, claro que no, o sea, había periodos que sí dejaba de verlos, pero otra vez volvía y volvía a hacer esta adicción. Esta compulsión yo la mantuve en secreto durante muchos años porque conforme iba creciendo iba siendo consciente de mis acciones. Reafirmaba como, esto no está bien, Mariela. Y siempre tenía en mí esta sensación de, eres una mala persona por estar haciendo eso. Así que un día me prometí a mí misma que yo jamás le iba a contar esto a nadie, que este iba a ser mi secreto, que me iba a llevar a la tumba, porque siempre tuve un miedo bien fuerte de que si alguien se enteraba que yo hacía esto, me iban a apedrear, me iban a expulsar, me iban a correr de donde quiera que estuviera. Así que me prometí que nunca lo iba a hablar con nadie. Y así lo viví por muchos años, hasta que hubo un día que tengo un tío que empezó a estudiar un poco sobre el origen de las emociones el origen de las enfermedades a nivel emocional. Y tiene mucha sabiduría, así que a mí me pareció que si yo le platicaba, quizás podía yo ayudarme a entender por qué me pasaba esto. Porque algo que tengo muy presente es que durante todo este tiempo siempre tuve esta incógnita de por qué hago esto, o sea, por qué no soy una persona normal, por qué me pasa esto. Y tenía como esta inquietud de resolver en la encrucijada y de entender, ¿no? Así que pues un día me animé, pero no le conté todo, o sea, lo único que le conté fue el juego que yo hacía con mis Barbies. Y le platiqué que así jugaba con mis muñecas y le pregunté, ¿tú por qué crees que sea? Y esa vez él me dijo, ¿ese juego lo hacías así antes o después de la muerte de tu mamá? Y le dije, no, fue después de que murió mi mamá. Y me dijo, bueno, las piernas nos conectan con la madre, así que pues probablemente sentiste que perdiste como tu conexión con mamá. Bueno, pues cuando me dijo eso me hizo sentido, dije, bueno, puede tener que ver. Y ese día recuerdo que yo vomité muchísimo, o sea, después de haberlo contado por primera vez, lo que me pasó fue que empecé a vomitar un montón y también pensé, genial, ya sé de dónde viene, ya sé que tenía que ver con mi mamá, entonces ya me sané, ya no voy a tener que tener esta compulsión. Pero no fue así, quizás lo empecé a comprender a nivel racional, pero la compulsión seguía estando en mí y yo seguía viendo estos videos de manera adictiva. Fue hasta hace 2 años que pues yo hice cambios importantes en mi vida y yo creo que me pasó lo que luego dicen que tocas fondo, porque pues sí, o sea, tuve una transición muy fuerte y pues ya sentía como que ya no sabía para dónde iba mi vida.
Así que en ese momento una persona me invitó a un retiro espiritual y en ese retiro pues vas a escribir tu historia y lo veo como una purga, o sea, como que es ir a sacar todo lo que uno trae dentro. Y en ese momento pues yo estaba escribiendo mi historia, pero cuando empecé a escribir sobre esto se me empezaron a adormecer las manos y los pies y todo el cuerpo, pero era un adormecimiento súper fuerte. Entonces me asusté, como pude me paré de la silla porque estábamos como adentro de una carpa y saliendo estaban 3 personas y les digo, necesito contar algo. En ese momento sentía que ya no me era suficiente como el escribir esto, ya sentía que tenía que contarle esto a alguien, como cuando tú vas a la iglesia y te confiesas. Yo sentía que tenía que sacar esto y contárselo a alguien, o sea, que alguien escuchara todo lo que yo había hecho. Y pues empecé a contarles y les empecé a decir todo, o sea, les conté todo lo que hacía, les conté cómo jugaba, les conté que veía todos estos videos. Y en ese momento me empezó a escurrir así un montón de moco, pero así de verdad casi que llegaba hasta el suelo. Y cuando terminé de hablar, lo primero que esperaba era que me empezaran a apedrear porque ese era mi mayor miedo. Y no fue así, me acompañaron, de hecho me pusieron un ejercicio en el que fue como hacer una regresión para tratar de ver dónde inició todo esto y después como volver al presente con una nueva herramienta. Y esa fue la primera vez que yo hablé de todo esto con alguien. Después de eso, yo dejé de tener la necesidad de ver esos videos. O sea, empecé a experimentar como mucha tranquilidad. Dije, no manches, lo único que necesitaba era platicarlo con alguien. ¡Wow! O sea, para mí fue como muy liberador y también muy sorprendente. Y pasé yo creo que unos 3 meses así, o sea, sin esa necesidad. Desde ese momento yo dejé de ver todos estos videos, de consumir este material, pero, y pensé, ya sané, genial, wow, esto ya dejó de estar en mí, pero no fue así porque pues me faltaba un paso más y es que cuando yo me iba a dormir soñaba con todos estos videos que yo veía, o sea, ya no los veía, ya no los buscaba en internet ni nada de eso, pero yo soñaba con eso, entonces para mí era como un tormento, era como otra vez este fantasma, nunca voy a estar en paz con esto, sigue aquí. Y en ese periodo yo comencé a tomar terapia psicológica y pues hubo un día que pensé, pues quizás en terapia puedo trabajar este tema. Sin embargo, como les digo, yo antes de haberlo compartido con alguien, pues viví muchos años, casi toda mi vida, como esto como un secreto, porque a mí me avergonzaba demasiado esta parte de mí. O sea, para mí es como mi mayor sombra, como mi mayor oscuridad y la mayoría de la gente que me conoce no sabe esta parte de mí. Mi familia hasta hace poco les compartí esto, a algunos amigos ya se los he compartido, pero la mayoría de la gente no sabe esto de mí. Para mí esto pues sí ha sido algo que me ha costado integrar. Y pues cuando seguía con estos sueños, pensé que a lo mejor en terapia podía trabajarlo, sin embargo pues me costó trabajo abrir el tema, o sea, sí tuve muchas sesiones en las que mejor trabajaba otros temas y no quería tocar este tema porque me generaba pues mucha vergüenza. Sin embargo, bueno, un día lo externé con mi psicólogo y tuve 2 sesiones bien significativas con respecto a este proceso. Una sesión trabajamos como el tema de la silla de ruedas que yo imaginaba y de la cubeta en la que me sentaba cuando era niña. Y ahí tuve un descubrimiento importante porque me di cuenta que lo que necesitaba de niña era ayuda, pero en ese momento y en las circunstancias en las que estaba viviendo no sabía pedirlo. Y es como si nuestro cuerpo cristalizara esa emoción no expresada y entonces se va manifestando y se va codificando como un síntoma. Y en una posterior sesión fue que trabajé en terapia pues esta compulsión que siguió, o sea que no se quedó solo en esos juegos de niña, sino que como fue evolucionando.
Y esa sesión fue bien significativa porque comprendí por qué veía esos videos y comprendí el mensaje que me estaba trayendo esta enfermedad y este síntoma. Y tiene que ver con mi pérdida más grande, que ha sido la muerte de mi madre, y como el dolor tan grande que se cristalizó adentro de mí, que siendo niña no lo pude externar y no lo sabía externar. Y es que me cuesta un poco como explicarlo porque fue algo muy vivencial, y es una sesión que fue muy padre porque, ay, es que no quiero como súper contarla toda porque es una larga historia, pero les voy a decir como lo que aprendí. O sea, lo que aprendí de esa sesión es que cuando murió mi mamá, y esto tiene que ver con lo que me contaba este familiar acerca de la relación de las piernas con nuestra madre, es que todo tiene sentido. De la mitad de nuestro cuerpo hacia arriba, nosotros estamos conectados con el sol, con el Padre Sol, es decir, con nuestro Padre simbólico. Y de la cintura hacia abajo, pues tocamos el piso, la tierra, Madre Tierra, y por lo tanto simbólicamente con nuestra mamá. Entonces, cuando murió mi mamá, es como si simbólicamente yo hubiera sentido una mutilación de mis piernas. Y por lo tanto, yo así fue que empecé a creer la identidad de mi propio cuerpo y me identificaba con todos los videos de esas mujeres que veía, y yo me sentía como todas esas mujeres porque lo que a mí me pasó es que yo sentía que necesitaba que alguien me empujara, que alguien me sostuviera, que alguien jugara conmigo, que alguien me apoyara, y como no sentí que tuve eso, entonces empecé a tener esta imagen de mí, de sentirme incompleta, de sentirme paralizada, de sentirme mutilada. Y esta compulsión, este vacío que yo sentía de mi madre, lo reflejé por medio de este síntoma, por medio de esta compulsión, que después fue una parafilia. Entonces, cuando pude comprender eso, no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel corporal, a nivel espiritual, fue, wow, para mí una revelación muy grande. Y después de eso tuve un ejercicio en el que una amiga me ayudó, y fue muy simbólico porque fue como dar de manera simbólica eso, darme eso que sentía que tenía, este vacío que sentía de mamá. Y a mí me ayudó muchísimo porque sí sentí, o sea, que ese vacío se llenó. Y como ese vacío se llenó, entonces ya no tengo que llenarlo con estos videos que veía. No sé si me di a explicar, más bien me di a entender, quizás puede ser algo abstracto, pero bueno, son como muchos ejercicios que fui haciendo que me fueron ayudando a entender todo esto. Y que también tiene que ver con que así fui construyendo mi propia identidad de carácter, como mi propio carácter de sentirme, yo muchos años me sentí como pobre de mí, mi mamá se murió, pues no soy suficiente, no soy capaz, sí sentía que no podía sostenerme por mí misma, siempre me sentía como muy en dependencia de que alguien más me cuidara, me procurara. Pero poder comprender esto poco a poco también me ha ayudado a ir trabajando toda el sostenerme a mí misma, o sea, el poder darme pues este apoyo que a lo mejor sentí que me hizo falta, y al día de hoy vivirme completamente diferente a la Mariela que era antes, pero para poder ahora estar aquí contándoles todo esto y sintiéndome tranquila con esta historia, pues sí, tuve que vivir como todo un proceso, ¿no? Entonces, bueno, esta fue como que el desglose de cómo inició esta compulsión, cómo fue evolucionando. Y ya por último, les quiero compartir las herramientas que a mí me ayudaron, que puedo reconocer que me ayudaron mucho con este proceso de sanación. ¿Por qué
porque sí fue como un dilema que tuve durante toda mi vida, una encrucijada que yo siempre quise resolver. Y bueno, dentro de todas estas herramientas hay varias. La primera, o sea, de lo que yo puedo valorar y atesorar y que digo, no manches Mariela, ¿por qué no lo hiciste antes? Y que me ayudó a sanar, fue lo primero, hablarlo con alguien. O sea, justo como hacer todo lo contrario que yo me decía en mi mente de no se lo cuentes a nadie, esto tienes que tenerlo en secreto. Todo lo opuesto era lo que yo tenía que hacer para empezar a sanar. De verdad es muy poderoso el compartir lo que nos pasa, nuestras vivencias más profundas con otra persona, porque así ya no lo vives solo y no estás en tu propia jaula mental de todas las cosas que pueden estar significando la vida, sino que puedes ir más allá y vivirlo en compañía hace mucho más llevadero el proceso. Esa es la primera, compartir lo que me pasaba. La segunda fue llevar terapia, o sea, justo como comprometerme en mi proceso terapéutico y ir acompañada de un profesional, porque yo sola ya no estaba logrando solucionar esta situación, y seguir al pie de la letra, la verdad, todo lo que me iba diciendo mi psicólogo, todo lo que me dijo, yo lo ponía en marcha, y todo me ha ayudado, todo me ha servido. Después hay varios tipos de terapia que a mí me han también aportado mucho, y una de ellas son las constelaciones familiares, que es una terapia que trabajas también a nivel espiritual y a nivel emocional lo que te pasa. Otra es la descodificación de enfermedades, que se centra en identificar como la causa emocional de por qué tenemos síntomas, por qué tenemos enfermedades. Y también el trabajar todo esto a nivel corporal. Mi maestro siempre dice, es bien importante no quedarnos solo en la mente, sino llevarlo al cuerpo. Y ahora entiendo por qué lo dice, porque es muy necesario. Pero bueno, necesitas encontrar como las personas y las herramientas que a cada uno le vayan sirviendo, ¿no? Entonces, estas son como las herramientas que yo fui haciendo. Y algo más que también me ayudó un buen, es algo que se llaman actos de psicomagia, de Alejandro Jodorowsky, que él, me parece que él es el que impulsó este tipo de nombre y de actos. Y es como trabajar con nuestro inconsciente y recrearle una escena para que pueda solventar como algo que se quedó inconcluso. Y bueno, todo esto lo fui viviendo, lo fui haciendo, y yo creo que fue un combo de todo esto y más las personas con las que lo he compartido y el acompañamiento. Ha sido, híjole, un proceso que me costó trabajo vivirlo, pero que agradezco un montón de esta experiencia, y agradezco muchísimo a todas las personas que me encontré en el camino y que me fueron dando las señales y las pistas y el acompañamiento, y sobre todo que me escucharon sin juzgarme, porque mi mayor temor era ese, o sea, que me lanzaran piedras de eres una horrible persona, no mereces estar aquí, porque yo pensaba eso de mí misma. Y pues bueno, o sea, perdón si ando divagando mucho, es que este tema a mí me llega, y yo sé que hablar de trastornos que puedan llegar a ser tan extraños como el que yo tuve puede ser un tema como polémico o no bien visto socialmente, pero pues asumo la responsabilidad de contar esto y de compartir esto, porque deseo, de verdad deseo, que si alguien más pasa por algo similar a lo que yo paso o pasé, pueda saber que hay otras maneras. O sea, como les decía al inicio del video, que incluso las enfermedades más extrañas tienen un mensaje más grande para nosotros y tienen una sabiduría y una enseñanza. Es importante ponernos las pilas con nuestra propia vida, es importante pues responsabilizarnos de la vida, del lugar en el que estamos ahorita, de la vida que tenemos ahorita, y de si queremos que sea diferente, pues hacer lo necesario para que sea diferente. No nos ayuda mucho como el seguir en el estado de victimismo
y les digo yo que muchos años viví experta en ese tema de sentirme víctima de la vida y de las circunstancias, pero no, hay muchos más beneficios cuando uno toma pues las riendas de su propia vida y cuando te haces cargo de ti. Por favor, si estás pasando por algo así, si piensas que a lo mejor a alguien le puede servir este video, ayúdame a compartirlo. Deseo que le llegue a alguien que le pueda ser de beneficio. Y te agradezco mucho por llegar hasta aquí, por escucharme, pues sí, por estar aquí, simplemente por estar aquí, con las circunstancias de vida que estés viviendo. Yo ahora me encuentro dando acompañamiento en constelaciones familiares, así que pues también si a alguien le interesa, estoy aquí. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo aquí abajito. Pues ya es todo, es lo que quería compartir. La verdad es que llevaba un buen de meses queriendo compartir esto, me daba mucho miedo, no me sentía lista, incluso ahorita siento miedo, pero muy dentro de mí tenía este impulso y esta necesidad de compartirlo, porque sé que puede haber alguien más que esté pasando por algo así. Cuando pude encontrar como más información acerca de este tipo de trastorno, vi que hay estudios, pero muy poquitos estudios acerca de cómo abordar el tratamiento para personas que padecen algo así. Y me dio mucha tristeza porque eran estudios súper antiguos donde decía que sometían a las personas a terapias de electroshock y, o sea, que les hacían descargas eléctricas, como métodos muy inhumanos, por así decirlo, con la intención de que dejaran de tener estos impulsos. Y pues me dio mucha tristeza porque también decía que no se conoce en total cuántas personas padecen trastornos como el que yo padecí, pero pues que tampoco hay maneras de decir que hay alguna terapia o algún método que funcione para sanar, porque pues la mayoría de las personas que lo vive en secreto, justo como por todo lo que puede generar a nivel social, ¿no? Y cuando leí eso y cuando vi mi propia vida y dije, no manches, yo ya lo pude superar, y de una manera muy humana y muy amorosa, o al menos así fue mi proceso, como me fui sintiendo acompañada durante todo este tiempo, pues que puedan saber que sí hay otras maneras y que no tiene que ser algo así, pero pues también es importante que nosotros tomemos la responsabilidad y hagamos lo necesario por estar mejor y por sanar. ¿Sale? Nadie nos va a sacar del hoyo más que nosotros mismos. Así que, pues bueno, es todo. Con todo el amor y con todo el cariño les comparto esto. Deseo que estés muy bien, deseo que estés disfrutando tu vida, y si no es así, búscale, porque sí puedes disfrutarla, puedes estar mejor. ¿Sale? Bueno, ya. Aquí termina este video, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye bye.